Antes de contarte esta historia, quiero pedirte una cosa. Si alguna vez sentiste que lo diste todo y aún así te trataron como si no valieras nada, entonces suscríbete al canal. Aquí escucharás historias como la tuya, historias reales que merecen ser contadas. Y dime una cosa, ¿desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí abajo. Me gusta saber hasta dónde están llegando estas palabras. ¿Alguna vez te has sentido invisible? Como si años de esfuerzo, de sacrificio, simplemente se evaporaran en el aire y te volvieras polvo, sin valor alguno. Así me sentí aquel día, un día que quedó marcado en mi alma como una cicatriz profunda. Me llamaron viejo entrometido, mi propio hijo, Iván, delante de todos. Nadie se levantó ni lo detuvo. Continuaron comiendo como si yo fuera un estorbo. Terminé de comer en silencio, con el corazón apretado. Mi nombre es José, tengo 73 años. Y esta es la historia de cómo me hicieron sentir sin valor y cómo decidí reaccionar. Nací cerca de Puebla, donde la palabra de un hombre valía mucho. Fui panadero por 43 años, levantándome a las 3 de la mañana para que el pan no faltara en el barrio. Crié a Iván solo desde los 5 años y nunca me casé de nuevo. Aunque me llamaran terco, yo era leal. Él nunca pasó necesidad. Cuando estuvo enfermo, dormía al lado de su cama. Cuando lloraba, lo calmaba con música. Para ayudarlo a comprar su primer coche y abrir su negocio, vendí la panadería. Entregué mi vida, esperando solo respeto. Pero aquella noche, una noche que prometía ser de alegría y celebración, mientras los amigos de Iván reían, tomando tequila caro que yo, sin saber, había pagado con los ahorros de una vida, finalmente entendí que en mi propia casa yo era un intruso. Entendí, de una forma cruel y dolorosa, que en la casa que construí con mis propias manos, que levanté con bloques que yo mismo cargué, donde enterré a mi viejo y fiel perro, donde aún cuelga el retrato de mis padres en la pared, en aquel lugar sagrado para mí, me estaban expulsando, no con palabras formales, ni con peticiones amables. Me estaban expulsando como se espanta una mosca inoportuna de la mesa, solo por estar allí, por existir, por molestar con mi presencia en una escena de gente joven. Como uno de los amigos de Iván dijo después, me llamaron viejo entrometido. Y nadie, absolutamente nadie, defendió mi lugar. Ni siquiera Mariana, su esposa, que tantas y tantas veces lloró en mi hombro cuando Iván perdía el control. Esa noche, ella se cayó, al igual que todos los demás. Aquella noche, una de las más largas de mi vida, no dije absolutamente nada. Cada fibra de mi ser gritaba para reaccionar, para confrontar, pero algo mayor me lo impedía. Me levanté de la mesa con una calma que no era mía, sino que parecía venir de algún lugar muy hondo, de una dignidad que se negaba a ser quebrada. Llevé mi plato hasta el fregadero, un gesto automático que repetía hacía décadas, como si fuera un día común, una comida cualquiera, sin el peso de la humillación pendiendo en el aire. Después, subí a mi cuarto, con la esperanza de encontrar en el sueño un refugio para el dolor que me consumía. Pero no dormí. La noche se extendió interminable, con las risas de ellos allá abajo resonando en mi mente, cada carcajada como un clavo martillado en mi pecho. Me senté en la cama, los codos apoyados en las rodillas, la mirada fija en la pared vacía, y pensé en cada centavo que había invertido en aquella casa, cada moneda sudada, cada sacrificio. Pensé en cada domingo que no descansé, abriendo la panadería mientras todos dormían, para garantizar el futuro de él. Pensé en todas las veces que dejé de comprar algo para mí, un zapato nuevo, una camisa, para que Iván tuviera un poco más, para que él no sintiera falta de nada. Recordé las veces en que él me llamó héroe cuando era apenas un niño, de cómo él me abrazaba fuerte, con aquella pureza que solo los niños tienen, una fuerza que parecía llenar todos los vacíos de mi alma. Y me pregunté, con un nudo en la garganta, ¿en qué momento me convertí en un estorbo? ¿En qué punto del camino? El padre, el proveedor, el héroe, se volvió un peso, una molestia en la vida de mi propio hijo. Al día siguiente, me levanté antes que todos, como siempre lo había hecho durante toda mi vida. Era un domingo, y el cielo amaneció nublado con ese gris que parece presagiar un cambio interno, un presentimiento de que algo en ti también está a punto de cambiar. Pero, esta vez, no fui a buscar el pan fresco en la panadería, ni preparé el café fuerte que perfumaba la casa.
Mi rutina habitual había sido quebrada. Fui directo al estudio, donde guardaba mis papeles más importantes, aquellos que contaban la historia de mi vida y de mi patrimonio. Cogí la escritura de la casa, la prueba de años de trabajo y sacrificio. Sí, aún estaba a mi nombre. Iván había insistido muchas veces para que yo la transfiriera, con excusas sobre impuestos, seguros y otras burocracias que, en la época, parecían solo detalles. Pero yo siempre me negué a hacerlo, no por desconfianza de él, sino por un viejo hábito, por prudencia, por un profundo respeto por lo que me costó tanto. En aquel día, esa prudencia me salvó. Sin dudar, fui al cerrajero. Pedí que cambiara todas las cerraduras. Todas. La puerta, las puertas, hasta la del baño, si fuera posible, la habría pedido también. Volví a casa en silencio, con un paso lento y pesado, como quien regresa del cementerio después de enterrar una esperanza. Esperé que Iván y Mariana salieran al supermercado, como hacían todos los sábados por la mañana. Tan pronto como se fueron, ejecuté mi decisión, cambiando cada una de las cerraduras. Cuando regresaron, encontrar una cerradura nueva no les causó la menor gracia, como era de esperar. Mariana gritaba desde el jardín, con la voz llena de desesperación. «Padre, ¿qué hiciste? ¡Nos estás dejando fuera!» Y sí, era exactamente eso lo que yo estaba haciendo. Yo los estaba dejando fuera, fuera de mi casa, fuera de mi desprecio, fuera de mi corazón, porque aquel viejo entrometido ya no iba a quedarse callado. Desde dentro de la casa, con una calma que me sorprendía, pasé un sobre por debajo de la puerta. Dentro había una carta corta, solo unas palabras. Decía, «Gracias por todo. Ahora esta casa vuelve a ser un hogar. Si necesitan sus cosas, me avisan. Les doy una semana. Con respeto, Ezequiel». Yo no abrí la puerta. No di explicaciones. No quería gritos, ni disculpas apresuradas. Yo no quería pelear. Yo solo quería que ellos respetaran mi silencio, que entendieran el peso de una palabra dicha con tanto desprecio. Porque no es lo mismo decir, «Padre, ¿te molesta si tenemos una escena?», que «Váyase, viejo entrometido». Una sola palabra puede derrumbar años de amor. Y es curioso, ¿sabes? Cuando uno es joven, cree que el tiempo cura todo, borra todo, pero cuando se llega a mi edad, no hay más tiempo para esperar que las personas cambien. A veces, lo más justo es simplemente cerrar la puerta. Ahora, escúchame con atención, hijo, porque esta historia no es solo mía. Ella puede ser la tuya, la de tu padre, la de tu abuelo. Si ella tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita escuchar. ¿De qué ciudad del mundo me estás escuchando ahora? El domingo amaneció nublado, con ese cielo gris que parece presagiar que algo dentro de uno también va a cambiar. Preparé mi cafecito como todos los días, sin prisa. Me senté a la mesa en silencio, observando el jardín. Ya no escuchaba los pasos apresurados de Iván bajando las escaleras, ni el ruido de Mariana abriendo la vajilla para buscar las tazas. La casa estaba en silencio. Finalmente, un silencio que dolía, pero que también aliviaba, porque aquel día, por primera vez en muchos años, sentí que la casa era mía nuevamente, no por los papeles, no por las paredes, sino por la paz que me daba estar allí, sin tener que esconder mi presencia, sin sentirme un estorbo en mi propio hogar. A media mañana, el mensaje llegó. «Padre, por favor, responde. ¿Podemos conversar?». No respondí. Me limité a leerla y a dejar el celular en la mesa. No había nada que explicar. No había diálogo posible cuando el respeto ya se había ido por la ventana. A veces, las palabras son innecesarias. Y el silencio es el único lenguaje que nos queda cuando todo ya ha sido dicho. No se trata de venganza, se trata de dignidad. Porque uno puede perdonar muchas cosas en esta vida, pero no puede mendigar afecto. No puede implorar por un lugar en el corazón de quien debería ofrecerlo sin condiciones. Durante los días siguientes, Mariana vino 2 veces. Tocó a la puerta. Lloró. Pidió disculpas, con la voz embargada y los ojos llorosos, intentando en vano justificar lo injustificable. Ella decía que no sabía que Iván me hablaría de esa manera, que solo quería una cena tranquila, que todo no pasó de un malentendido, una gran y lamentable confusión. Pero la verdad es que ella estaba sentada a la mesa cuando todo sucedió. No dijo nada, no desvió la mirada, no me defendió. A veces el silencio también traiciona,
Y la omisión habla más alto que cualquier palabra. Le ofrecí que pasara a recoger sus cosas en el patio trasero, un jueves por la tarde. Dije que podía traer a alguien para ayudar, y así lo hizo. Vinieron con algunas cajas vacías. Entraron, recogieron sus pertenencias en silencio y se fueron, sin abrazos, sin lágrimas, sin despedidas, como si nunca hubieran vivido allí, como si sus vidas nunca se hubieran entrelazado con la mía. Lo más difícil, confieso, fue entrar en el cuarto que había sido de Iván. Aún estaba el escritorio donde él estudió de niño, las fotos antiguas con su uniforme escolar, los dibujos que él pegaba en la pared cuando soñaba con ser arquitecto. Me quedé parado en la puerta por un buen rato. Respiré hondo. No lloré, pero algo dentro de mí se rompió en mil pedazos. No por la pérdida del hijo, sino por la pérdida del hombre que yo creía que era. Porque uno no llora a quien se va. Uno llora a quien se pierde mientras aún está cerca. Después de toda aquella tormenta, decidí hacer algo que venía posponiendo desde hacía tiempo, algo que el miedo o la inercia me impedían concretar. Fui al centro de la ciudad, a la notaría, un edificio antiguo con olor a papel y tinta, donde se resuelven las cuestiones de la vida y la muerte legalmente. Allí, con una firmeza que ni yo sabía que poseía, alteré mi testamento, aquello que, por años, yo había planeado dejar para Iván, todo mi patrimonio, el resultado de una vida de trabajo y privación, ahora tendría otro destino. Decidí destinarlo a una fundación que ayuda a ancianos en situación de abandono, viejos como yo, que un día lo dieron todo, cada gota de energía, cada sacrificio, por sus hijos, y acabaron solos, descartados como objetos sin valor. Esa decisión no fue tomada por rabia, no fue un acto impulsivo de venganza, sino un gesto de protección, una barrera que yo erigí para defenderme de futuras penas. Porque aprendí, a golpes duros de la vida, que el amor, por más profundo que sea, también necesita límites claros, fronteras bien definidas para no volverse autodestructivo. También revisé todas mis cuentas bancarias, mis propiedades, mis documentos, cada detalle de mi vida financiera. Cerré todo lo que él pudiera usar a mi nombre. Cancelé accesos y tomé las riendas de mi vida nuevamente, con una sensación de control que hacía mucho no sentía. No era por resentimiento, sino por una necesidad urgente de protegerme, de resguardarme. Comprendí que el amor, si no es recíproco, si no va acompañado de respeto, puede volverse una trampa, una prisión donde la dignidad se esfuma cada día. Una vecina, doña Clara, una señora de ojos dulces y sonrisa acogedora, me trajo tamales aquel día, una gentileza simple que me tocó profundamente. Ella me miró con ternura, con una comprensión silenciosa, y me dijo, con una voz suave pero firme: el barrio entero se enteró, don José. Pero le digo una cosa, usted hizo bien, ya era hora. Y aquellas palabras simples, honestas, me cayeron como agua en tierra seca, después de tanto tiempo de aridez en el alma, porque durante años yo había soportado desprecios disfrazados de bromas, comentarios hirientes envueltos en sonrisas forzadas, y esa constante sensación de que yo era un estorbo en la vida de aquellos que más amaba. Y no, uno no debe acostumbrarse al dolor. Uno no debe aceptar lo inaceptable solo para no quedarse solo. Los días siguientes, aquellos que siguieron a mi decisión y a la partida de Iván, fueron dedicados a una limpieza profunda, no solo de la casa, sino del alma. Me empeñé en organizar cada rincón, en poner cada cosa en su debido lugar, como si, al ordenar el ambiente externo, yo pudiera también armonizar mi interior. Puse flores frescas en el altar de mi difunta esposa, un gesto simple, pero cargado de cariño y añoranza, que me conectaba a un pasado de amor y compañerismo. Me senté varias veces en el banco de madera frente a la entrada de la casa, saludando a los vecinos con una sonrisa, como hacía antiguamente. Algunos me miraban con compasión, con ese brillo en los ojos que revela la empatía por el sufrimiento ajeno. Otros, con respeto, como si hubieran presenciado mi fuerza y mi decisión inquebrantable. Y yo, simplemente, sentía que había recuperado algo que ni sabía que había perdido: mi lugar en el mundo, mi identidad. Porque no es la casa lo que uno defiende, no son las paredes o el tejado lo que importan, sino la dignidad que habita en ella, la dignidad que se construye y se reconstruye cada día. Un día, mientras regaba las plantas del jardín,
Absorto en mis pensamientos, vi a Iván parado al otro lado de la calle. Él no cruzó, no habló, solo me miró por unos segundos. Y en aquellos ojos no vi arrepentimiento, ni un rastro de culpa o remordimiento. Lo que vi fue un orgullo herido, una frustración contenida, quizás hasta rabia, pero no vi amor. Y en aquel momento, con la claridad que solo el dolor puede traer, entendí que, a veces, el corazón de un padre se empeña en creer en lo que ya no existe, porque es más fácil pensar que su hijo te ama que aceptar que ya no le importas. No volví a tener noticias de él por un buen tiempo, y me prometí a mí mismo que no lo buscaría, porque quien te quiere, te busca, quien te respeta, te cuida, y quien te ama, no te expulsa de tu propio hogar para dar una fiesta con amigos. Pasaron semanas, semanas enteras sin un solo mensaje, sin una llamada, sin una palabra, silencio absoluto. Y, al principio, sí, dolía. Me sorprendía despertando en medio de la noche, esperando oír el ruido de la puerta de Iván, entrando tarde, como cuando era adolescente. Me sorprendía sirviendo 2 tazas de café, como si aún esperara que él bajara a desayunar conmigo. Pero nadie bajaba, solo yo. Solo el ruido de la cuchara en el plato, solo el crujido de la silla cuando me sentaba. La costumbre duele más que el abandono, porque te hace creer que aún tienes algo que ya se fue. Con el tiempo, fui encontrando otras formas de llenar mis días, de dar un nuevo sentido a mi existencia. Volví a la parroquia, donde, años atrás, yo ayudaba a organizar los desayunos comunitarios. Comencé a salir a caminar por las mañanas, saludando al panadero, al zapatero, a las mismas personas de siempre, aquellas que nunca se fueron, que siempre estuvieron allí. Compré un cuaderno nuevo, con páginas en blanco esperando ser llenadas, y comencé a escribir mis memorias, no para publicarlas o para mostrárselas a alguien, sino para no olvidar quién soy, de dónde vengo y todo lo que viví. Porque cuando el alma empieza a doler, uno necesita contar su propia historia para no dejar que otros la distorsionen. Una tarde, mientras barría el patio con una ligereza que hacía mucho no sentía, una vecina joven, Lucía, se acercó con su hijo pequeño, un niño de unos 6 años, con ojos curiosos y una sonrisa fácil. Ella me preguntó, con una timidez adorable, «Don José, ¿le importaría si mi hijo jugara aquí un rato mientras yo voy a buscar unas cosas?» Claro que no me importaba. En verdad, la pregunta trajo una brisa fresca a mi soledad. El niño, con la energía inagotable de la infancia, comenzó a correr entre las plantas, a observar los caracoles que se arrastraban lentamente por el suelo húmedo, a preguntar todo con esa inocencia pura que solo los niños poseen, sin filtros, sin juicios. Y en aquel momento, no sé explicar por qué, sentí algo que no sentía hacía mucho, mucho tiempo. Alegría, una alegría simple, limpia, sin pretensiones, como cuando Iván era pequeño y me esperaba en la puerta con un dibujo en la mano, gritando, «Mira, papá, te hice una casa». Era una alegría que me reconectaba con lo mejor de mí, con la capacidad de amar y ser amado, aunque de una forma diferente. Aquel niño, cuyo nombre aprendí a ser Mateo, vino muchas veces después, y yo comencé a esperarlo con una ansiedad casi infantil. Yo le enseñaba a hacer barquitos de papel que flotaban en una palangana de agua. Le contaba historias de cuando yo era panadero, de cómo la harina se transformaba en pan con magia y trabajo. Lo dejaba pintar con mis lápices de color, creando mundos fantásticos en hojas de papel. Y Lucía, que al principio venía solo por necesidad, para que su hijo tuviera un lugar seguro para jugar, comenzó a quedarse más tiempo, a traerme pan dulce, un gesto de cariño que me calentaba el corazón, y a preguntarme cómo estaba, con una sinceridad que me desarmaba. Poco a poco, sin que fuera planeado, sin que hubiera ninguna intención más allá de la pura y simple convivencia, la casa volvió a llenarse de voces, de pasos apresurados de niño, de risas que resonaban por las habitaciones. Eran risas diferentes de las que yo estaba acostumbrado. No eran las de mi hijo, pero eran sinceras, eran puras, y traían consigo una paz que yo había olvidado que existía. Una noche, mientras cenaba solo, inmerso en el silencio que ahora era mi compañero, oí una música conocida viniendo de la calle, una melodía de mariachi que parecía bailar en el aire. Me acerqué a la ventana. Curioso, un grupo de mariachis tocaba en la casa de enfrente, y entre ellos, allí estaba Iván,
con una guitarra colgada al hombro, vestido con un elegante traje negro. Me froté los ojos, incrédulo. ¿Iván cantando con mariachis? No entendía nada. Nunca en su vida había demostrado el menor interés por la música, mucho menos por el estilo mariachi. Pero allí estaba él, y no parecía una actuación improvisada. Estaba a gusto, sonriente, tocando como si lo hiciera desde hacía años, con una naturalidad que me sorprendió. Al día siguiente, busqué a un vecino, un viejo amigo que sabía de todo lo que pasaba en el barrio. Ah, sí, don José, me dijo con aire de quien cuenta una novedad. Iván anda tocando con ellos desde hace unas semanas. Él hace eso por dinero. Parece que su negocio ya no va tan bien. Permanecí en silencio, no por pena, no por un sentimiento de victoria, sino por la ironía de la vida. A veces, uno se siente indispensable, inquebrantable, hasta que la vida le enseña, de la forma más dura, que todos podemos caer, que la fortuna es inconstante y que la arrogancia puede costar caro. Y pensé, quizás ahora, mientras él canta para desconocidos, para un público que no lo conoce, él entienda lo que es ser ignorado por quien más ama, lo que es tener su valor cuestionado. No me alegré con su situación, no soy así, no guardo rencor de esa forma mezquina, pero tampoco sentí pena. Sentí, sí, un tipo de justicia, porque todo acto tiene consecuencias y las palabras lanzadas al viento un día regresan, como un boomerang. No hay eco más fuerte que el de la ingratitud. ¿Y yo? Yo ya no estaba dispuesto a cargar culpas que no me pertenecían, a asumir responsabilidades que no eran mías. Volví a mis rutinas, con una nueva perspectiva. Fui al médico, comencé a controlar mejor mis comidas. Retomé una vieja pasión, la carpintería, que siempre me trajo paz y propósito. En el fondo del patio, monté un pequeño taller improvisado. Armé un banco nuevo con maderas que había guardado. Restauré una silla que Mariana había roto años atrás y hasta me animé a hacer una casita para pájaros, con detalles y colores que la hacían un pequeño refugio. Y mientras lijaba la madera, mientras martillaba los clavos, sentía que estaba reparando también mi interior, curando las heridas invisibles, porque no hay mejor remedio para el alma que crear algo con las propias manos cuando todo dentro de ti, en algún momento, se ha roto. Una tarde, la quietud de mi hogar fue quebrada. Iván se acercó. No entró, solo se quedó parado en la reja del portón, dudando, como si estuviera ante un umbral que no se atrevía a cruzar. Me llamó. Padre. Lo miré. Estaba abatido, el rostro marcado por el cansancio, los ojos hundidos, el traje arrugado, una sombra del hombre que yo conocía. Le dije, con una voz que me sorprendió por su neutralidad, sin una pizca de emoción o juicio, ¿qué necesitas? Él respondió, con la voz embargada, casi un susurro, nada, solo quería verte. Y en aquel momento entendí que aún había algo allí, una chispa tenue, una llama casi apagada, pero no la suficiente para reabrir la puerta de mi corazón. Le dije, con la misma calma, sin dudar, yo también te veo. ¿Ya terminaste de cantar por los que sí te escuchan? Él bajó la mirada, no respondió, dio la espalda y se fue, sin más palabras. Y aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz, con una sensación de alivio que me permitió un descanso profundo y reparador. Desde aquel día en que él se detuvo frente a la reja y se fue sin decir mucho más, nunca más intenté saber de él. No fue por orgullo, porque el orgullo, a mi edad, más que proteger, envenena el alma y corroe la paz. Fue por una decisión consciente, tomada después de muchas noches sin dormir, de reflexiones profundas sobre lo que realmente importaba para mis años que me restaban. Yo necesitaba vivir mis últimos años en paz. Y para vivir en paz, uno tiene que aceptar que hay personas que ya no caben en nuestra vida, aunque lleven nuestra sangre, aunque sean nuestros hijos. Comencé a arreglar la casa poco a poco, no por obligación, sino por un deseo genuino de convertirla en un verdadero hogar para mí. Cambié las cortinas, pinté el portón de verde, el mismo color de cuando la madre de Iván aún vivía, un guiño amable al pasado. Colgué algunas fotos antiguas que estaban guardadas en cajas, imágenes de momentos felices, de un tiempo en que la vida parecía más simple. Llegué a abrir el baúl de madera que tenía escondido en el cuartito del fondo, un tesoro de recuerdos. Allí dentro estaban cartas, recibos y hasta un dibujo que Iván me hizo de niño, con una frase escrita a mano. Papá.
te quiero más que al sol. Me quedé un buen tiempo con aquel papel en las manos, intentando recordar en qué momento aquel niño dejó de existir, o quizás si él nunca existió de verdad y solo fue lo que yo quise ver, una idealización. A veces, uno inventa un hijo en el corazón y se niega a aceptar en quién la persona realmente se ha convertido. Pero si algo la vida me enseñó, es que todo lo que uno aguanta en silencio un día se desborda. Y cuando eso sucede, uno ya no puede fingir que no duele, porque llega un momento en que abrir la puerta a quien te desprecia es cerrársela a uno mismo, es negarse a uno mismo la chance de ser feliz. Entonces, decidí hacer algo por mí, y por nadie más. Por mí. Fui a la placita donde los viejitos suelen reunirse para jugar dominó, para contar historias antiguas, para reírse de sus propias tristezas y miserias. Y allí, sin buscar nada en particular, comencé a redescubrirme, no como el padre de Iván, no como el viejo que mantiene la casa, no como el hombre que siempre cede, que siempre se doblega a las voluntades ajenas. Apenas como José, un hombre que vivió, que sufrió, que amó, y que ahora solo quería vivir el resto de sus días con dignidad, con la cabeza erguida. Comencé a juntar los ahorros que yo venía guardando desde hacía años, moneda por moneda, con un cuidado casi religioso, dinero que había reservado para emergencias. Y, bueno, si aquello que yo estaba viviendo no era una emergencia del alma, entonces yo no sabía qué sería. Compré una hamaca nueva, grande, de esas llenas de colores vibrantes que me recordaban mi infancia en San Pedro Cholula, un pedacito de México que guardo en el corazón. Compré también herramientas de carpintería y una radio a pilas para escuchar las noticias y las músicas que me calmaban. Poco a poco, la casa comenzó a parecerse de nuevo a mí, menos fría, menos cargada de presencias que ya no dolían, pero que antes me lastimaban demasiado. Lucía, la vecina, comenzó a traer a su hijo con más frecuencia, y poco a poco, el niño comenzó a llamarme abuelo, no bromeando, no por cortesía, sino con un cariño genuino, con la sinceridad que solo los niños poseen. A veces, él me abrazaba por la espalda, sorprendiéndome, y decía, abuelo, abuelo, hoy te dibujé algo. Y ese tipo de ternura uno no la espera, pero cuando llega, te cura en lo más hondo del alma, llena vacíos que ni sabías que existían. Una tarde, él me pidió que le enseñara a hacer pan, y allí estábamos los dos en la cocina, cubiertos de harina hasta las cejas, riendo como dos niños, mientras el horno asaba la primera trenza que él mismo había hecho. Cuando salió del horno y él la probó, frunció el ceño, con una expresión graciosa, y dijo, está un poco duro, pero sabe a cariño. Y yo reí. Reí con ganas, como no lo hacía mucho, mucho tiempo. Pero fue un martes cualquiera, un día común y sin grandes expectativas, que algo inesperado volvió a llamar a mi puerta. 3 golpes secos, firmes. Me acerqué a la ventana, el corazón acelerado. Era Iván, mochila al hombro, rostro cansado, mirada baja. No parecía enojado ni derrotado, parecía vacío, como si la vida le hubiera chupado toda su esencia. Abrí la puerta despacio. Nos quedamos en silencio por un largo e incómodo momento, hasta que él dijo, con la voz casi inaudible, solo vine a devolverte esto. Me entregó un sobre amarillento, un objeto que cargaba un peso simbólico inmenso. Dentro estaban copias de las llaves de la casa, las mismas por las que él jamás me pidió perdón por haber intentado apoderarse, por haber planeado tomar lo que no era de él. No pregunté dónde había estado, ni por qué regresaba. Solo dije, con una simplicidad que traducía la complejidad de mis sentimientos. Gracias. Él asintió, se giró para irse, pero antes de cruzar el portón, se detuvo. Respiró hondo y murmuró, con un hilo de voz, nunca pensé que ibas a cambiar las cerraduras. Y yo respondí, con la misma voz serena, pero con un toque de verdad que no podía ser ignorado. Yo nunca pensé que ibas a llamarme entrometido. Él me miró con los ojos llenos de lágrimas, un brillo de emoción que me hizo recordar al niño que un día fue. No dijo más nada, y se fue, sin disculpas, sin mentiras, sin nada más allá de aquel intercambio de palabras, cargadas de años de rencor y silencio. Y yo me quedé allí, parado frente a la puerta, con el sobre en la mano. No lloré, pero sentí un peso en el pecho,
no por él, sino por todo lo que podría haber sido, por una historia que se desarrolló de forma diferente de lo que yo había soñado, porque lo que muere entre un padre y un hijo no es el amor, es la esperanza. Ahora, la casa está más ligera, más mía, y si alguien me pregunta si lo extraño, diré que sí, pero no a él. Extraño al hijo que creía tener, a aquel que pintaba corazones en hojas de papel sueltas con dedicación y cariño, a aquel que, con la pureza de la infancia, decía que yo era su héroe, su mayor ejemplo, pero ese hijo, quizás, solo existió en mis recuerdos, en un pasado idealizado que se desmoronó con la dura realidad. No sé en qué momento exacto algo se rompe dentro de un padre, en qué punto la línea que une los corazones se quiebra de forma irremediable. A veces creemos que esa ruptura sucede en una pelea fuerte, en un grito que duele más que una bofetada, en una traición evidente que sacude las estructuras. Pero no, la mayoría de las veces, lo que se rompe, se quiebra en el silencio, en esa acumulación de pequeñas ausencias, de palabras que no fueron dichas, de gestos fríos que uno fue tragando día tras día, con la vana esperanza de que las cosas cambiarían, de que el amor sería capaz de superarlo todo. Me di cuenta tarde, muy tarde, de que esa dinámica me corroía por dentro, pero me di cuenta, y eso fue lo más importante, porque uno puede cerrar la puerta de la casa, puede encerrarse en sí mismo, pero lo más difícil, y quizás lo más doloroso, es cerrar la puerta del corazón, es renunciar a la esperanza de un reencuentro, de una reconciliación que nunca llega. Pasaron más semanas, largas y silenciosas. Iván no volvió, ni una llamada, ni una carta, ni siquiera un mensaje preguntando cómo estaba. Nada. El silencio era absoluto, denso, y lo curioso es que, aunque al principio dolía profundamente, con el tiempo, ese silencio también se convirtió en un descanso, un alivio, porque ya no había más promesas rotas que esperar, no había más gestos de cariño que nunca llegaban, no había más la expectativa de un cambio que parecía imposible. Comencé a mirar la vida desde otro lugar, con una nueva perspectiva, no como alguien que había sido abandonado, víctima de las circunstancias, sino como alguien que había decidido quedarse consigo mismo, que se había elegido a sí mismo en medio del dolor. Esta nueva forma de ver el mundo me trajo una paz interior, una serenidad que no sentía hacía mucho tiempo, y me permitió seguir adelante, incluso con las cicatrices del alma. Lucía seguía trayendo a su hijo a visitarme. Las visitas se hicieron más frecuentes y, a veces, se quedaban a cenar. Yo preparaba arroz con pollo, lentejas, lo que hubiera en la nevera, con el placer de tener compañía en la mesa. A ella, mis guisos le encantaban, y Lucía decía que los sabores la remitían a la cocina de su abuela, a un tiempo de cariño y afecto. Y el niño, aquel pequeño ser de energía inagotable, me salvó de muchas maneras que él ni siquiera imagina. Me enseñó que aún había amor en mí para dar, un amor que desbordaba, aunque mi propio hijo ya no lo quisiera o no supiera reconocerlo. Me enseñó que el cariño verdadero no depende de los lazos de sangre, sino del respeto y del cuidado mutuo, de la reciprocidad que nutre el alma. Porque uno puede tener un hijo y no tener familia, pero también puede encontrar familia donde menos espera. Una tarde me senté en la mecedora, con el cuaderno en las piernas, y comencé a escribir una carta, no para Iván, sino para mí mismo. Quería dejar por escrito todo lo que no dije, todo lo que callé, todos los dolores que me carcomieron por dentro. Escribí desde el primer día en que lo vi nacer, con sus manitas temblorosas y los ojos cerrados, hasta el último día en que lo vi irse por el portón con las llaves en la mano. Relaté cada sacrificio, cada noche de fiebre en que me senté al lado de su cama, cada domingo en que cociné su comida favorita, cada vez que vendí algo mío para comprar lo que él quería. Y también escribí cada humillación disfrazada de broma, cada gesto de indiferencia, cada vez que él me hizo sentir que yo era un estorbo, un peso en su vida. Cuando terminé, cerré el cuaderno, lo amarré con una cinta y lo guardé en el armario, al lado de las fotos de mi juventud. No era un acto de rencor, sino un acto de despedida, un cierre, porque yo ya no quería seguir siendo aquel hombre que esperaba algo de alguien que no tenía nada que darme, que no tenía nada más que ofrecer. Algunos días después, me encontré con don Ramón, un viejo amigo de la panadería que no veía hacía años. Nuestros caminos se cruzaron por casualidad en la plaza.
un lugar de encuentros y reencuentros. Él me dijo que se había enterado por los vecinos de lo que había sucedido, la historia que se había extendido por el barrio como un susurro al viento. Y, con una sinceridad que me tocó profundamente, él admiró mi forma de poner las cosas en su lugar sin escándalos, sin gritos ni alardes. Nos sentamos en la plaza, bajo la sombra de un árbol antiguo, y tomamos un café del puesto de la esquina, de esos que siempre estuvieron allí, testigo silencioso de tantas vidas. Y él me dijo algo que se grabó en mí como una verdad innegable, algo que resonó en mi alma. Uno no puede obligar a nadie a amar, pero puede decidir a quién uno sigue abriendo el corazón. Y me quedé pensando en aquello durante todo el trayecto. A partir de ese día, comencé a caminar diferente, con una postura más erguida, con más firmeza en los pasos, no por orgullo, sino por un respeto recién descubierto por mí mismo, porque la vida me había doblado muchas veces, me había forzado a agachar la cabeza ante las adversidades, pero ahora era yo quien decidía cuándo y a quién me inclinaba. Un sábado por la tarde, mientras barría el frente de casa, con la escoba en movimientos rítmicos, vi a Mariana, la esposa de Iván, acercarse. Ella venía sola, con el cabello recogido en un moño simple y una expresión de cansancio que marcaba su rostro. La reconocí de lejos por la forma apresurada en que andaba, como si estuviera siempre con prisa, siempre corriendo detrás de algo. Ella se detuvo en la acera, dudando, no se atrevió a entrar, respetando la línea invisible que yo había trazado. Me saludó con un ademán de mano, como si estuviéramos en otros tiempos, en una realidad que ya no existía. Me acerqué despacio. «Buenas tardes, don José», dijo, bajando la mirada, con la voz casi inaudible. Solo quería hablar con usted un momento, si puede». No le respondí de inmediato. Me quedé observándola. Parecía más delgada, más apagada, como si la vida le hubiera chupado su vitalidad. «¿Su hijo está bien?», pregunté sin emoción, solo por educación, por una formalidad que la situación exigía. Ella asintió. «Más o menos. Está viviendo en casa de un amigo. Su negocio quebró. No consigue trabajo fijo y, bueno, él no lo dice, pero yo sé que la extraña». No dije nada. Ella continuó. «Sé que lo que hizo fue terrible. No estoy aquí para justificarlo. Solo sentí que debía venir porque sé que él no lo va a hacer». «¿Y por qué usted sí?», pregunté con calma, con una curiosidad genuina. Ella se quedó en silencio por un instante, ponderando la respuesta. Después, dijo, «Porque, a pesar de todo, usted siempre fue bueno con nosotros y a mí me duele verlo tan solo. No es justo». Yo reí suave, no de burla, sino de resignación, de una aceptación melancólica. «¿Solo?», dije, señalando la casa donde el niño de Lucía corría con un avioncito de papel, su risa resonando por el aire. «No estoy tan solo como ustedes piensan». Ella miró al niño, y sus ojos se humedecieron, quizás con la percepción de una verdad que la golpeó. «¿Puedo decirle algo, don José?». Asentí. Él cambió. Él se dio cuenta, pero tiene vergüenza. Siente que ya no tiene derecho a volver. «Y quizás tenga razón», respondí sin dudar, «porque hay errores que no se borran con vergüenza, sino con actitud, con acciones. Y a veces, cuando uno reacciona tarde, ya no hay a quien pedir perdón». Ella bajó la cabeza, me agradeció y se fue. Aquella noche no dormí fácil, no por ella, ni por él, sino por mí. Porque a veces uno no se da cuenta de cuánto aún guarda esperanza hasta que se oye diciendo en voz alta que esa esperanza ya no vive allí. Y decir eso duele. Duele porque es como enterrar a alguien que aún está vivo, como aceptar que aquello que uno tanto amó ya no existe. A la mañana siguiente, con el sol ya ensayando sus primeros rayos y un aire renovado que entraba por la ventana, fui al mercado, un lugar de vida y colores. Compré frutas frescas, con sus aromas vibrantes, algunos vegetales coloridos y dos rosas rojas, de un tono intenso que parecía simbolizar la vida que renacía. Una de ellas la dejé en el altar de mi esposa, un gesto de cariño y memoria. La otra, con una delicadeza casi secreta, la dejé en la puerta de Lucía, acompañada de una pequeña nota escrita a mano. «Gracias por recordarme que aún hay ternura en este mundo». Aquel día, el niño de Lucía apareció con un nuevo dibujo. Era él, yo y un pan gigante entre los dos. Y, en su caligrafía infantil, la frase conmovedora, «Mi abuelo es panadero de amor». En aquel instante, lo entendí todo.
Aquel dibujo del niño, imperfecto en su técnica, pero grandioso en su significado, quedó colgado en mi pared, justo encima de la pequeña estantería donde guardo las fotos más importantes de mi vida. La de mi boda, una en que Iván tenía apenas 3 años, con un sombrerito de mariachi, y otra en blanco y negro, donde aparezco con mis padres, con los ojos llenos de esperanza. Esa imagen que el niño pintó no era una obra de arte perfecta, pero era el primer retrato donde me sentí verdaderamente visto, comprendido y amado después de muchos años. No por lo que di o por lo que represento, sino simplemente por ser quien soy. Desde entonces, mis días comenzaron a tener otro ritmo, una melodía más suave y cadenciosa. Me levantaba más temprano, no por obligación, sino con el deseo de preparar el desayuno, no solo para mí, sino por si Lucía o su hijo pasaban a saludarme. Planté flores coloridas en el pequeño jardín de la entrada, cuidando cada brote con cariño. Reparé la cerca de madera, que hacía mucho tiempo necesitaba atención, y hasta pinté los escalones de la entrada con una pintura azul cielo, como en los patios de mi infancia, trayendo de vuelta recuerdos de un tiempo más feliz. La casa, antes un refugio del dolor, ahora se sentía diferente, no como un lugar donde se escondía el sufrimiento, sino como un espacio donde la curación había comenzado, poco a poco, a manifestarse. Una mañana cualquiera, mientras regaba las plantas, oí pasos en la acera. Era don Gregorio, un vecino de la cuadra con quien rara vez había intercambiado más que simples saludos. Me pidió permiso para sentarse un poco, y con una voz cargada de sinceridad, dijo, «Me enteré de lo que pasó con su hijo. No es fácil, de verdad». Asentí con la cabeza, sin decir mucho, y él continuó. «El mío se fue hace 6 años. Dijo que ya estaba harto de cuidarme, que yo era una carga. Desde entonces no sé nada, pero lo veo a usted, José, y me da fuerza, porque uno piensa que es el único, pero no lo es». Esa conversación me dejó pensando, ¿cuántos padres estarían pasando por lo mismo en silencio? ¿Cuántos estarían siendo humillados en sus propias casas, ignorados por aquellos que más amaron, descartados como si fueran muebles viejos? Y lo peor, ¿cuántos seguirían justificando ese maltrato, pensando que es parte del amor? Porque sí, durante muchos años yo también lo hice. Me decía que Iván estaba cansado, estresado, que no se daba cuenta de lo que decía, que todos los hijos pasan por etapas difíciles, pero una etapa no puede durar una vida entera. Y respeto no es una etapa, es un valor. Poco a poco, comencé a reencontrar mi lugar en el barrio otra vez. No como el José oprimido por el dolor, sino como alguien que se reconectaba con la vida. Me ofrecía ayudar en la parroquia con la organización de la despensa comunitaria, un trabajo que me permitía servir e interactuar con la gente. Los jueves por la tarde, me sentaba en la plaza con otros abuelos, intercambiando libros, compartiendo historias de una vida entera, riéndome de nuestras propias imperfecciones y meteduras de pata, con una ligereza que el dolor ya no permitía. Había algo terapéutico en ello, como si nos recordáramos unos a otros que aún estábamos vivos, que aún podíamos servir, amar, acompañar, ser escuchados, incluso con las marcas del tiempo en nuestros rostros y corazones. Porque la peor forma de morir no es la partida física, sino sentirse invisible, borrado de la existencia de los otros. Un viernes por la noche, mientras escuchaba música en la vieja radio, los suaves compases de una melodía que me traía buenos recuerdos llamaron a la puerta. 3 golpes secos, puntuales. Me levanté con cierta lentitud, sin imaginar quién podría ser a esa hora. Al abrir, encontré a Iván, solo, sin la mochila que lo acompañaba antes, sin expresión en el rostro, los ojos hinchados, el cabello desgreñado, la voz quebrada por la emoción o por el cansancio. «Padre», dijo él, casi inaudible, «no vengo a pedirte nada, solo quiero darte esto». Me extendió una carta escrita a mano, un pedazo de papel que parecía cargar un peso inmenso. No la abrí en ese momento, lo miré a los ojos. Había en ellos algo diferente, un brillo de vulnerabilidad, pero también un abismo, como si él se hubiera perdido dentro de sí mismo y no supiera cómo volver. No lo invité a entrar, no lo abracé, no lo rechacé, apenas asentí, un gesto silencioso de comprensión. Él bajó la mirada, se dio la vuelta y se fue, caminando despacio por la calle vacía, desapareciendo en la oscuridad de la noche.
Cerré la puerta con suavidad, apoyé la espalda en la madera y me senté con la carta en las manos. La leí aquella misma noche. Era corta, directa, pero cargada de un significado profundo. Decía: Padre, sé que lo eché a perder todo. Sé que no estuve a la altura. No puedo cambiar lo que dije, ni lo que hice, pero quiero que sepa que lo sé. Duele, duele haber perdido su confianza, su amor, su casa. A veces siento que también perdí mi alma. No espero que me perdone. Solo quería que lo supiera. Perdón por todo. Iván. Terminé de leer. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón, donde también estaba la copia de las llaves que él me había devuelto meses atrás. Un símbolo de un ciclo que parecía cerrarse. No lloré, pero tampoco sentí alivio total, porque a veces el perdón no llega como una brisa de paz, sino como una puerta entreabierta que uno aún no se atreve a cruzar, esperando el momento justo. Los días siguientes se arrastraron, tranquilos, como un río que fluye mansamente después de una tormenta. No respondí a la carta de Iván. No lo busqué. No lo mencioné en mis conversaciones. Había algo dentro de mí que aún necesitaba tiempo, de un espacio sagrado para discernir si aquel tenue intento de redención venía del dolor del arrepentimiento o del amor genuino, porque son cosas distintas, y yo ya no estaba dispuesto a recibir solo las obras del remordimiento. Mi alma clamaba por una verdad más profunda, por una conexión que fuera más allá de las palabras y de los gestos superficiales. Un domingo, mientras preparaba el pan en casa, con las manos cubiertas de harina y el olor dulce del fermento impregnando el aire, Lucía llegó con su hijo, que traía una pequeña caja envuelta en papel rojo vibrante. El niño, con una sonrisa inocente, me la entregó y dijo: «Es para usted, abuelo». Abrí la caja con la curiosidad y el cariño que él inspiraba en mí. Era una figura pequeña de madera, un panecillo tallado con una navaja infantil, con la imperfección y la ternura de la obra de un niño. Detrás, una inscripción con su caligrafía aún en formación: «El pan que usted hace alimenta más que el estómago». Me quedé sin palabras, con la garganta apretada por la emoción. Era un regalo simple, pero para mí valía más que cualquier herencia, porque me recordaba que mi valor no dependía de lo que yo había perdido, sino de lo que yo aún era capaz de ofrecer, de la bondad que aún residía en mi corazón. Aquella noche, yo dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo que había pasado, cada dolor, cada lágrima, cada decisión difícil, me había traído hasta aquel punto, un lugar donde el sufrimiento ya no dictaba las reglas de mi vida, donde el silencio no era una carga, sino una quietud que calmaba el alma, donde el amor que yo di, con tanta entrega y dedicación, y el amor que yo aún podía dar, se equilibraban en una armonía perfecta. Al día siguiente, con el amanecer tiñendo el cielo, me senté en el porche con mi taza de café caliente y observé el sol nacer lentamente en el horizonte, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Pensé en Iván, pensé en lo que fuimos, en lo que no fuimos y en lo que nunca más seremos. Y dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, no había rabia ni resentimiento, solo aceptación, porque uno puede amar profundamente, con el alma, y aún así tomar la difícil decisión de protegerse, de resguardarse de más dolor. No sé si algún día él volverá. No sé si algún día él entenderá de verdad el impacto de sus palabras y acciones, pero lo que yo sé, con una certeza que me llena, es que ya no lo espero. Y eso, para mí, ya es libertad. La libertad, cuando finalmente llega, no hace alarde, no entra por la puerta principal con trompetas y confeti, ni aparece de repente como en las películas. Ella se insinúa silenciosamente, deslizándose por los rincones del alma. Se instala en los gestos pequeños, en el modo en que uno sirve el café sin prisa, saboreando cada sorbo, en el respirar profundo, sin el miedo de lo que vendrá después. Y fue eso lo que comencé a sentir, no porque la herida se hubiera cerrado por completo, las cicatrices permanecen, sino porque ya no sangraba, ya no me consumía. Yo había dejado de preguntarme dónde fallé, dónde me equivoqué, y comencé a mirarme con más ternura, con más verdad. Ya no era el padre dolido, el hombre desilusionado. Era yo, José, un viejo que aún sabía mirar al cielo y agradecer por estar vivo, por cada nuevo día que se presentaba.
Los días eran tranquilos, bañados por una serenidad que la vida, por fin, me concedía. Me levantaba temprano, como siempre, y salía a barrer el frente de la casa, un ritual que me conectaba con la rutina y con la vecindad. Saludaba a los vecinos, cuidaba de mis plantas con cariño, y cuando Lucía y su hijo pasaban a verme, el día ganaba otro color, otro brillo, una alegría renovada. El niño se había convertido en parte de mi rutina, un pequeño rayo de sol que iluminaba mis días. Él me abrazaba con esa fuerza que solo los niños que se sienten seguros poseen, con una pureza que me desarmaba. Me hacía preguntas sobre todo, sobre el pan, sobre el cielo, sobre los perros callejeros que pasaban por la calle. Y yo respondía como si estuviera redescubriendo el mundo a su lado, con la misma curiosidad y admiración. Había momentos en que olvidaba el pasado, o mejor, no lo olvidaba por completo, pero ya no me dolía como antes. Los recuerdos amargos perdían su intensidad, dando lugar a una aceptación serena. Un día de mercado, entre el bullicio de la gente, el olor de las frutas frescas y el sonido de los vendedores anunciando sus ofertas, me crucé con doña Beatriz, una señora que había sido amiga íntima de mi difunta esposa. Nuestras miradas se encontraron y una sonrisa gentil se formó en sus labios. Comenzamos a conversar y la conversación fluyó con una naturalidad que la nostalgia permitía, recordando tiempos pasados. Ella, percibiendo quizás mi nueva disposición, me invitó a un pequeño grupo de adultos mayores que se reunían todos los martes por la tarde en el Centro Cultural del barrio. Fui por curiosidad, sin muchas expectativas, apenas con la leve esperanza de encontrar alguna distracción, y lo que encontré allí me sorprendió profundamente. Personas como yo, con historias de vida difíciles, con pérdidas que cargar, pero con una inquebrantable voluntad de reír, de aprender, de compartir sus experiencias y de encontrar consuelo en la compañía unos de otros. Algunos pintaban lienzos vibrantes, otros cantaban melodías antiguas, y algunos, como yo, simplemente escuchaban, absorbiendo la sabiduría y la ligereza que emanaban del grupo. Me sentí bien, me sentí acompañado, me sentí útil nuevamente, como si cada palabra intercambiada y cada risa compartida fueran un bálsamo para el alma. Comencé a frecuentar el centro cultural cada semana, con una regularidad que se convirtió en un nuevo pilar en mi vida. Yo llevaba pan casero para compartir, horneado con el cariño y la dedicación de quien ofrece más que alimento, ofrece afecto. Y, a cambio, recibía historias conmovedoras, canciones que tocaban el alma y abrazos sinceros que me llenaban de calor humano. Volví a tocar guitarra después de muchos años, con mis dedos un tanto torpes al principio, pero con el alma liberándose a cada acorde que sonaba. La vida de repente ya no era solo recuerdo, no era más un eco del pasado, era presente, era posibilidad, era una invitación para el futuro. Pero la calma, como un río que a veces fluye manso, a veces se agita, no dura para siempre. Una tarde, al regresar del centro cultural, el sol ya poniéndose y pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, encontré una nota debajo de la puerta. Era de Iván. Decía, con una caligrafía que me era tan familiar: Padre, solo quiero saber si está bien. Sé que no tengo derecho, pero pienso en usted todos los días. No supe qué sentir al leerla. No era rabia, no era tristeza. Era algo más difícil de explicar, una mezcla compleja de emociones. Era como si la herida antigua se reabriera, pero ya no para sangrar, no para desgarrarme, sino para ventilarse, para que el aire fresco pudiera purificarla. Me senté en la mecedora, con la nota en la mano, y me quedé allí en silencio, dejando que las emociones hicieran lo que tenían que hacer, sin resistir, sin intentar controlarlas. Aquella noche no dormí, no por angustia, sino porque algo dentro de mí se removía, una inquietud sutil. No sabía si era compasión, un vestigio del amor paternal que nunca se apaga, o una decepción renovada, la constatación de que el ciclo del dolor podría repetirse. Pensé en responderle, pensé en ignorarlo, pensé en todo lo que ya había pensado tantas veces. Pero al final no hice nada, solo respiré hondo, permitiendo que el aire llenara mis pulmones y calmara mi mente. Porque a veces el verdadero acto de curación no es hablar, sino dejar que el silencio hable por sí mismo, que él transmita el mensaje que las palabras no pueden expresar.
Pasaron algunos días sin grandes novedades, y la rutina de la casa volvió a su ritmo sereno y reconfortante. El niño, con su alegría contagiosa, me trajo otro dibujo, esta vez una casa con un jardín enorme, y la frase, en letras infantiles y vibrantes: "Aquí vive la bondad". Lo colgué al lado del otro, en mi pared de recuerdos, transformándolos en mis nuevos trofeos. No de victorias alardeadas, sino de resiliencia silenciosa, de una capacidad de seguir adelante a pesar de las adversidades. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, Lucía me preguntó si podía conversar conmigo a solas. Ella parecía un tanto incómoda, un brillo de aprensión en sus ojos. Se sentó en el banco de piedra del patio, un lugar donde tantas verdades ya habían sido dichas, y me dijo, con la voz un poco vacilante: "Don José, no quiero entrometerme, pero Iván me buscó. Me llamó hace unos días. Me pidió que hablara sobre usted, que le contara cómo está, qué hace, si aún lo rechaza". ¿Y qué le dijo?, pregunté, sin alterar el tono de mi voz, manteniendo la calma. La verdad, respondió ella. Le dije que lo veo más sereno, más entero, que usted volvió a sonreír. Pero también le dije que usted ya no es el mismo, que ya no espera nada de él. Asentí con la cabeza. No había más nada que decir. La verdad ya había sido dicha por ella. Ella me miró a los ojos y me dijo, con una franqueza que me tocó: "Iván no sabe cómo reparar lo que rompió". Y la verdad, él no tiene que reparar, respondí, con una firmeza que sorprendió hasta a mí mismo, porque hay cosas que, cuando se rompen, no se arreglan, se transforman. Y uno tiene que decidir si vive con las piezas rotas o si empieza algo nuevo. Lucía se quedó en silencio por un instante, absorbiendo mis palabras. Enseguida, me abrazó, y en aquel gesto, entendí que había sido escuchado, no por Iván, sino por ella, por alguien que comprendía la profundidad de mi dolor y la complejidad de mi decisión. Y eso también curaba, de una forma diferente, pero igualmente importante. Días después, con la llegada del anochecer y el cielo teñido de tonos anaranjados, oí el timbre. Abrí la puerta y encontré una caja de cartón en el suelo. No había nadie a la vista. Un misterio silencioso. Dentro de la caja reposaba un álbum de fotos. Era mi viejo álbum, aquel que yo creía haber perdido para siempre. Estaba repleto de imágenes de Iván cuando niño, de mí sosteniéndolo con cariño, de nuestra antigua casa en construcción, ladrillo por ladrillo, de su primer cumpleaños, de su graduación. En la portada, un pedazo de papel simple, con la caligrafía que yo reconocía, decía: "Gracias por haber sido todo, aunque no supe valorarlo". Llevé el álbum a la sala, lo coloqué sobre la mesa y lo abrí, hojeando cada página con una reverencia casi sagrada. Miré cada foto como si fuera la primera vez, revisitando recuerdos que parecían intocados por el tiempo. Sonreí, lloré un poco, recordé, pero no con dolor, no con el peso del pasado, sino con respeto, con gratitud por haber vivido todo aquello, aunque no haya terminado como yo quería. En aquel mismo día, decidí hacer algo. Fui al armario, saqué el cuaderno donde había escrito mi carta interior, aquella que nunca entregué, y la quemé en el patio, no como un acto de rabia, no como una venganza, sino como un gesto de cierre, de liberación. El fuego consumió las páginas lentamente, y con cada hoja que ardía, sentía que algo dentro de mí se liberaba, un peso que yo cargaba desde hacía mucho tiempo. No había perdón explícito, no había reconciliación formal, pero había paz. Y la paz, para mí, ya era suficiente. La noche cayó despacio, y yo me senté en el banco del porche con el niño de Lucía, que jugaba con una peonza, su risa contagiosa llenando el silencio. Acaricié sus cabellos suaves, y él, con la pureza de la infancia, me dijo: "Abuelo, cuando crezca quiero ser como tú". Sonreí para él, con los ojos húmedos, y respondí: "Entonces ya eres mejor que yo, porque sabes amar sin herir". En aquel momento, supe que, aunque mi hijo me hubiera fallado, yo no había fallado como padre, porque aún tenía amor para dar, y ese amor, ahora, tenía otro destino, un destino que no dolía, un destino que me devolvía a la vida. Hay momentos en la vida que no se anuncian, no llegan con músicas festivas ni con cartas esperadas. No tienen nombre, ni hora marcada, ni un guión predefinido. Simplemente suceden, irrumpiendo en la existencia como una ráfaga de viento que cambia la dirección de todo.
reorganizando lo que parecía inmutable. Así fue ese día, una mañana cualquiera, con el sol entrando suavemente por la ventana y el perfume de pan recién horneado invadiendo cada rincón de la casa, un aroma que me remitía a mi propia historia. Yo estaba en la cocina, con las manos cubiertas de harina, absorto en el ritual de la panificación, cuando oí a alguien detenerse frente al portón. No tocaron el timbre, no hablaron. Apenas una sombra quieta se proyectaba desde fuera. Miré por la cortina y supe de inmediato, con una claridad que solo la intuición puede ofrecer. Era Iván. Él llevaba una chaqueta vieja, el rostro más delgado, y la mirada estaba fija en el suelo, cargada de un peso invisible. Permaneció allí, parado, como quien ya no espera nada, pero tampoco tiene a dónde ir. Un ser a la deriva en su propia existencia. Yo no me moví, lo observé en silencio, con el corazón sereno, sin rabia, sin miedo, sin esperanza de algo diferente. Apenas la certeza de que aquel muchacho ya no era el niño que yo había criado y que yo ya no era el padre que esperaba abrazos como recompensa. No le abrí la puerta. Volví a mi masa, al tazón, al horno, retomando mi trabajo con una quietud resuelta. Pero aquella imagen quedó grabada en mi mente por el resto del día, un recuerdo persistente que me acompañó hasta la noche. Y por la noche, sentado en la mecedora, mis pensamientos se volcaron hacia él. ¿Cuántas veces más vendrá? ¿Cuántas veces más intentará detenerse frente a mi puerta sin saber si será bienvenido? ¿Y cuántas veces más voy a quedarme sentado sin decidir si dejo entrar o no lo que un día me partió en dos? Al día siguiente fui al centro cultural como de costumbre, un refugio de paz y compañía. Allí, entre juegos de mesa y risas ahogadas, me sentía un poco menos viejo, un poco más humano, conectado con la vida. Don Jaime, uno de los señores con quien yo compartía las tardes de dominó, me dijo algo que quedó resonando en mi mente por todo el camino de regreso a casa, una sabiduría simple, pero profunda. José, a veces no hay que elegir entre perdonar o no. A veces lo que hay que decidir es si uno quiere seguir sangrando. Y me quedé pensando en aquello durante todo el trayecto. Aquella tarde, me senté a escribir, no una carta, no un mensaje, apenas pensamientos sueltos, como quien limpia una habitación cerrada hace años, quitando el polvo de los recuerdos y sentimientos. Escribí sobre la decepción que me consumió, sobre el amor que un día pareció inquebrantable, sobre los silencios que gritan más alto que cualquier insulto. Escribí sobre el dolor de ver a un hijo transformarse en alguien que uno ya no reconoce. Y también sobre cómo, con el tiempo, uno aprende a ver que no todo lo que duele necesita ser recuperado. A veces basta con que no duela más. Al anochecer, con la oscuridad ya apoderándose, toqué el portón de Lucía. Le pedí, con un tono de voz que revelaba la complejidad de mis sentimientos, si ella podría entregarle algo a Iván, en caso de que él volviera a contactarla. No era comida, ni ropa, ni ningún objeto material. Era una copia de una hoja escrita a mano, con pocas palabras, pero cargadas de significado. Estoy bien. Espero que tú también lo estés. No tengo más que darte que mi silencio. Cuídate. Ella me miró con cierta sorpresa, pero no dijo nada. Asintió, guardó el papel con cuidado y me abrazó. En aquel gesto había complicidad y un tipo de respeto que no se compra, que se construye en las entrelíneas de la vida. Porque Lucía, aunque joven, poseía esa sabiduría silenciosa de quien sabe lo que es reconstruirse después de una caída. Los días se siguieron sin mayores sobresaltos, en una calma que se volvía cada vez más familiar. Yo seguía cocinando mis recetas caseras, cuidando de mis plantas con la dedicación de un jardinero apasionado y enseñando al niño a usar las herramientas de carpintería, transmitiéndole un oficio y un cariño. Juntos, construimos una casita para pájaros, con detalles y acabados que revelaban el empeño de dos almas unidas, y la colgamos en el árbol frente a la casa. Al día siguiente, la casita ya tenía inquilinos alados, como si supieran que aquel lugar también era seguro para ellos. Un refugio de paz en medio del mundo. Pero fue un domingo por la tarde que algo cambió, que una nueva pieza encajó en el intrincado rompecabezas de mi vida. Yo estaba sentado en el porche, saboreando mi café, cuando el padre Martín, el párroco de la iglesia del barrio, se acercó. Él caminaba con pasos tranquilos, con la serenidad que le era peculiar,
y me saludó con ese tono pausado que siempre tenía, una invitación a la reflexión. «Don José», dijo él, con una voz suave, «vengo a contarle algo, no porque deba, sino porque creo que usted merece saber». Yo lo invité a pasar. Él se sentó frente a mí, puso su sombrero sobre las piernas y después de un suspiro largo, comenzó su narración. Iván vino a verme hace algunos días. Está asistiendo a las charlas de los viernes en la iglesia. Dice que quiere encontrar paz, pero que no sabe cómo vivir con lo que hizo. Él me pidió que le enseñara a rezar nuevamente, no porque quiera redimirse ante Dios, sino porque siente que perdió la voz hasta para hablar con Él. Me quedé en silencio, no por sorpresa, sino por un respeto que trascendía el dolor. El padre continuó. Él habló sobre usted, no como alguien que lo abandonó, sino como alguien que le enseñó todo y que por su culpa lo perdió. No busca que usted lo perdone, busca que usted no lo odie. Miré al padre con los ojos tranquilos, con el alma ya gastada de tanto llorar por dentro. Yo no lo odio, padre, pero tampoco lo necesito más en mi vida. El padre Martín asintió y dijo algo que me desarmó por dentro, una verdad que resonó en mi alma con una fuerza avasalladora. A veces, el verdadero perdón no es un abrazo, es no lanzar la piedra. Él se levantó, estrechó mi mano con firmeza y se fue, dejándome solo con mis pensamientos. Yo me quedé allí, bajo el cielo anaranjado del atardecer, preguntándome si quizás eso era lo que yo había hecho todo este tiempo. No lanzar la piedra, no devolver el dolor con más dolor, no gritar lo que también me dolía a mí, no abrirle la puerta, sí, pero tampoco cerrarla con llave para siempre, no sellar el destino de una relación que, aunque fragmentada, aún existía. Aquella noche, una quietud profunda flotaba en el aire. Me senté frente al altar de mi esposa, un espacio sagrado de recuerdos y de una presencia que yo aún sentía. Hablé con ella en voz baja, como hacía cuando estaba viva, compartiendo mis dilemas y mis incertidumbres. Le dije que no sabía qué hacer, que me sentía en paz, pero también culpable por estarlo, que había comenzado a vivir de nuevo sin nuestro hijo y que no sabía si eso era una forma de traición a nuestra historia o de madurez, de un nuevo capítulo en mi vida. Le pedí, con el alma en preces, que me diera una señal, cualquier cosa, que me guiara en medio de mi perplejidad. Al día siguiente, al abrir la ventana, vi algo en la casita de pájaros. Una pequeña nota amarrada con una cinta, un mensajero al lado. Bajé. La cogí con cuidado. Estaba escrita con la letra de Iván. No espero que me ames, solo quiero que no me recuerdes con rabia. Aquí seguiré desde fuera, pero agradecido de haber venido de ti. Me senté en el suelo, cerré los ojos, respiré profundamente. No lloré, pero sentí que algo dentro de mí se aflojaba, como si aquella nota fuera el último ladrillo de una pared que ya no necesitaba sostenerse, una barrera que finalmente se deshacía. A partir de aquel día, no volví a saber de Iván, ni lo busqué, ni pregunté por él, pero cada vez que miraba la casita de pájaros, pensaba en él, en lo que fue, en lo que no pudo ser. Y entendí que, a veces, la vida no nos devuelve a aquellos que perdimos, pero nos devuelve algo más importante, la capacidad de seguir sin rencor, de mirar el pasado con aceptación y el futuro con esperanza. Lucía y su hijo siguieron siendo parte integral de mi vida, trayendo luz y alegría a mis días. Celebramos juntos mi cumpleaños, en una fiesta sencilla, pero llena de afecto. El niño me hizo un pastel con sus propias manos, con la imperfección y el cariño que solo los niños poseen, y me dijo al oído, con una pureza que me tocó profundamente, «Eres el mejor abuelo que podría tener». Y allí, en aquel momento, supe que todo había valido la pena, cada dolor, cada lágrima, cada sacrificio, porque aunque perdí un hijo, la vida me devolvió un corazón capaz de amar y de ser amado de nuevas formas. El cumpleaños fue sencillo, pero repleto de aquellos detalles que no se compran con dinero. Un delicado mantel de flores adornaba la mesa del comedor, un pastel hecho por las manos pequeñas de un niño que ahora me llamaba abuelo, sin dudarlo, y flores frescas que Lucía puso en un jarrón antiguo que mi esposa había guardado con tanto cariño. Nadie trajo regalos caros. Nadie habló de apariencias o de expectativas sociales. Apenas risas genuinas, afecto sincero y una sensación extraña, como si la propia vida me estuviera diciendo, en un susurro suave, «Aún estás a tiempo de ser feliz».
Aquella noche, la casa estaba bañada por una quietud profunda, y yo me senté frente al cuaderno donde solía escribir lo que no decía, mis confesiones silenciosas. Pero no escribí. Apenas lo abrí, hojeando las páginas, y leí algunas anotaciones antiguas, y me vi reflejado en aquellas palabras. Dolido, confundido, herido. Y sin embargo, también estaba allí el hombre que decidió no callarse más, el que impuso límites, el que cambió las cerraduras, el que dijo basta sin gritar. Cerré el cuaderno y lo guardé. Ya no me hacía falta escribir para liberar lo que sentía. Ahora yo lo expresaba con mis actos, con mis silencios, con mis decisiones, porque hay dolores que no se curan hablando, sino viviendo de forma diferente. Los días pasaron y la casa continuó siendo un refugio, no para esconderme del mundo, sino para compartir la vida. A veces, los jóvenes del centro cultural venían a visitarme. Otras veces, vecinos que antes apenas saludaban, y ahora me veían como el viejo sabio de la cuadra. No porque yo supiera todo, sino porque había vivido lo suficiente para entender cuándo callar, cuándo hablar y cuándo soltar. Un domingo, mientras arreglaba las herramientas de mi pequeño taller de carpintería, encontré una caja con cosas antiguas de Iván, juguetes rotos, cuadernos de escuela, una carta que me había escrito a los 12 años por el Día del Padre. Gracias por todo, papá. Cuando sea grande quiero ser como tú, fuerte, justo y bueno. Me senté en el suelo, con la caja en las manos, y leí aquella frase al menos 10 veces, y no por nostalgia, sino porque comprendí de golpe que lo que había roto todo no fue un solo gesto, una sola palabra, una cena humillante, fue una cadena de elecciones mías, suyas, nuestras. Y que aunque me había dolido tanto, ese amor de infancia había sido real, existió, y con eso ya era suficiente. No necesitaba más, no necesitaba recuperarlo, no necesitaba cerrar el ciclo con abrazos forzados. La vida ya había hecho su parte, y yo la mía. Lucía me animó a inscribirme en una nueva actividad en el centro cultural, narración oral. Reí al principio, encontrando la idea un tanto inusual. ¿Quién querría oír las historias de un viejo panadero jubilado? Pero fui, y cuando me puse de pie delante del pequeño grupo y comencé a contar la historia de mi primera panadería, de cómo aprendí a leer con los carteles de la calle, de cómo conocí a mi esposa bajo un aguacero, la gente no desvió la mirada ni un segundo. Al terminar, una señora con los ojos llorosos me dijo, «Usted no cuenta historias, don José. Usted las hace vivir». Volví a casa aquella tarde con una emoción diferente, no de triunfo, sino de redescubrimiento. Sentí que aún tenía algo para dar, algo que no dependía de ser padre, ni esposo, ni dueño de casa, algo que simplemente era mío. Poco a poco, comencé a narrar cada semana. A veces improvisaba, otras veces leía lo que había escrito en mi cuaderno. Me aplaudían, me hacían preguntas, me pedían más. Y en aquellas miradas encontré un público que no esperaba, un grupo que me acogía no por pena, sino por admiración, y eso me devolvió una parte de mí que había perdido, la voz. Una tarde, después de una presentación, una mujer se acercó a mí con los ojos brillantes y me dijo, «Ojalá mi padre hubiera tenido su valentía. Él aguantó todo de mi hermano y murió triste, callado, con los ojos llenos de perdón que nadie pidió». Yo la abracé. No dije nada, pero sentí que mis decisiones, por más dolorosas que hubieran sido, al menos me habían devuelto algo que muchos no tienen, la posibilidad de mirar hacia atrás sin arrepentimiento. En aquella misma noche, al volver a casa, encontré en el buzón un sobre sin remitente. Dentro, un papel doblado y una foto. La foto era de Iván, tocando guitarra con un grupo de mariachis, sonriendo de verdad. En el papel, una frase simple, pero cargada de significado. Hoy canté por primera vez sin culpa. Gracias por enseñarme sin decir una palabra. No lloré, no respondí, no llamé. Apenas puse la foto dentro del álbum familiar. No en la portada, no en el centro, sino al final, en la última hoja, como quien cierra un capítulo sin anularlo, pero también sin glorificarlo, porque aprendí que no todo necesita un final feliz. A veces, lo que uno necesita es simplemente un final digno, y ese, finalmente, era el mío. La casa estaba silenciosa aquella mañana. No era el silencio de antes, aquel que dolía, que parecía un castigo impuesto.
Era un silencio lleno de paz, como el que permanece después de una tormenta, cuando todo fue lavado y uno puede ver con claridad la belleza de la vida. Me levanté temprano, como siempre, y preparé mi café, con el aroma inconfundible que llenaba la cocina. Me senté a la mesa junto a la ventana y observé cómo la luz del sol entraba poco a poco, acariciando las paredes, trayendo un calor reconfortante. En la radio sonaba una canción antigua, de esas que mi esposa solía cantar mientras cocinaba, y por primera vez en mucho tiempo, no me entristecí. Cerré los ojos y sonreí, con el alma ligera. Lucía llegó más tarde con su hijo, que traía una caja de madera entre las manos, pintada con colores vibrantes. Él la dejó sobre la mesa y me dijo, con la inocencia que le era peculiar, «Es para usted, abuelo». Yo la hice en el taller de la escuela. Abrí la caja. Dentro había una carta escrita con su letra infantil. Decía, «Gracias por cuidarme. Gracias por ser mi amigo. Cuando crezca, quiero tener su corazón». No pude evitar que mis ojos se humedecieran, porque en aquellas palabras estaba todo lo que yo un día esperé oír y nunca me atreví a pedir. Me arrodillé, lo abracé fuerte y le dije al oído, «Ya tienes un corazón hermoso, solo tienes que protegerlo del mundo». Él me miró como si no entendiera completamente, pero me sonrió con esos ojos limpios que solo los niños conservan intactos. Lucía nos observaba desde la puerta, con esa sonrisa serena que siempre la acompañaba, como si entendiera todo sin necesidad de explicaciones. La casa amaneció en paz, un silencio elegido. Me levanté temprano, hice mi café, observando el sol y oyendo una canción antigua de mi esposa, ahora sin tristeza. Lucía y su hijo vinieron, y el niño me dio una caja con una carta. «Gracias por cuidarme. Quiero tener su corazón». Lo abracé, diciendo que él ya tenía un lindo corazón para proteger. Aquella tarde, revisando fotos, vi la vida pasar y el sonrisa diferente de Iván en la última página. Entendí que él buscaba su paz. Puse el presente del niño en el altar, simbolizando lo nuevo. Aprendí que el amor dado transforma, incluso sin retorno esperado. No hubo reconciliación con Iván, pero respeto y perdón, aquel que se practica. Hice nuevos amigos. Aprendí a reír y amar sin miedo, aceptando las imperfecciones de la vida. Lucía me anunció su cambio de ciudad. Le agradecí por llenar un vacío sin pedir nada. El silencio volvió, pero era mío. Comencé a escribir y un editor se interesó, naciendo Pan con Tiempo. Un joven en una feria me agradeció, tocado por mi historia. Entendí que, a pesar de los dolores, reconstruí mi vida y elegí no fallar conmigo mismo. Hoy, con más arrugas, tengo más paz. No cambiaría nada, pues todo me trajo hasta aquí.